Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. (17:33), continuamos nuestra agenda informativa. De inmediato, por favor, que pasen nuestros siguientes invitados. La idea ahora es poner en contexto un poco el análisis económico y político social con nuestros invitados sobre esta noticia que evidentemente genera mucha expectativa e incertidumbre sobre la eliminación del subsidio al diésel. Gracias a María Herrera, economista catedrática universitaria, y a Juan Manuel Fuertes, analista político. Al cabo de esta inesperada noticia han habido algunos análisis, expresiones o calificativos sobre esta decisión. Hay quienes han mencionado que se trata de una decisión valiente o decisión histórica, o que finalmente se jode la economía. Textualmente estoy citando a algunos analistas que han tenido este tipo de epítetos. Lo cierto es que, insisto, quiero poner en contexto desde dos puntos de vista. Por eso, en términos generales, me gustaría que cada uno, la primera inquietud es su reacción frente a esta decisión. María, con usted empecemos. Estamos hablando que la eliminación del subsidio, decía, ha sido un anhelo para muchos políticos históricamente, porque se dice ha sido un subsidio tremendamente dañino para las arcas del país, que se ha perdido una cantidad importante de dinero, pero políticamente, vaya que les ha costado a los gobiernos de turno. Nos han incluso querido incendiar la capital de la República por algo así. Es decir, ¿cuál fue su reacción cuando escuchó de esta noticia? Bienvenida. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Juan Manuel. Gracias por la invitación. Efectivamente, es un tema nada fácil de tratar. Este subsidio se ha mantenido por 50 años prácticamente, desde 1974, cuando se concedió el subsidio a este tipo de combustible. El objetivo primario, entiendo, y se ha tratado de explicar, ha sido el que pudiera compensarse la falta de ingresos y la falta de salario real que tienen los ecuatorianos. Lamentablemente, en el transcurso de estas décadas se ha ido distorsionando el objetivo primario y ha ido favoreciendo este incentivo, este subsidio a quienes más tenían, y no solamente a quienes más tenían, sino a actividades que nosotros consideramos efectivamente perjudiciales para la economía, como son el contrabando, Claro. porque el diésel se ha fugado fuera de las fronteras nacionales, y también a la industria del narcotráfico. Entonces, a todas luces, más allá de que también la economía global pretende que la economía sea transparente, que su manejo sea claro, que su manejo sea de cuentas reales. Entonces, obviamente, más allá de que estas cosas son verídicas, sí ha sido una noticia fuerte, porque hemos vuelto prácticamente a lo que se conocía antes como un efecto shock, como una noticia shock, ¿no? Porque no esperábamos que de una sola se aumentara el precio para todas las personas de 1,80 a 2,80. Ahora bien, eso en lo económico. Vamos a lo político, Juan Manuel. Efectivamente, se lanza un comunicado, eso lo decía uno de nuestros oyentes, que hubiese esperado otra actitud para anunciar algo tan importante, pero al lanzar un comunicado es como que
no se enfrenta, no se hubiese esperado que sea el propio presidente quien nos dé algún antecedente, cuente la noticia y sobre todo haga énfasis en las compensaciones, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero en términos políticos, ¿cómo observas este primer punto? Bienvenido. Andrés, economista Herrera y a la audiencia, buena tarde. Yo observo que viene en la línea de lo que estratégicamente ha demostrado el gobierno. Es decir, una de las modalidades que aplica en el establecimiento de algunas decisiones tiene que ver con la sorpresa y la celeridad. Por supuesto que el tema del subsidio a los combustibles, junto con el problema que manteníamos limítrofe con el Perú, indudablemente han constituido históricamente los dos principales problemas graves o problemas duros que se llama en gestión de gobierno, que requieren de una serie de condiciones para que puedan ser implementados. Por supuesto que en materia de subsidio a los combustibles, uno de los problemas que tenemos instalados es que una fuerza importante de movilización como es el movimiento indígena, históricamente ha tomado como una suerte de emblema y a partir de eso se ha convertido en una tarea excesivamente compleja de aplicarse. Nunca habrá un momento bueno o un momento adecuado para tomar este tipo de medidas. Sin embargo, hay que reconocer que el escenario político y social que tiene este momento el gobernante, el presidente Noboa, indudablemente ofrece condiciones favorables como para que este tipo de medidas puedan aplicarse sin provocar los traumas, sobre todo políticos, que normalmente han acontecido, como nos demuestra la historia. De acuerdo, pero en definitiva coincides en que ha sido una decisión valiente, por ejemplo. Sí, sí, es indudable, ¿no? Los problemas duros normalmente los gobernantes tienden a evadirlos porque generan un costo en el capital político. Y en las relaciones de poder, uno de los factores fundamentales que tiene cualquier gobernante es el de legitimarse permanentemente, de mantenerse y si no puede incrementarlo, por lo menos mantener su capital político. Y medidas de este tipo siempre terminan afectando de tal manera que hay que reconocer desde esta perspectiva de que ha sido, independientemente si la motivación fue una presión de algún organismo multilateral de crédito o lo que sea, que bueno, es una decisión que normalmente los gobiernos tienden a evadir. En torno a este tema, María, también hay un mito. Se dice que si suben los combustibles, todo sube. De hecho, ya comentábamos el criterio de algunos transportistas que dicen que los fletes van a subir. Lourdes Tibán también decía que esto le afecta directamente al pueblo, pero el gobierno ha anunciado compensaciones. ¿Cree usted que finalmente se podrá lograr una estabilidad frente a esta situación de incremento de la posibilidad de todos los productos, por ejemplo? Bueno, yo creo que efectivamente va a haber un poco de especulación, va a haber un poco de manipulación del tema, hay sectores interesados en hacer que aparecer que esto no era lo correcto, que los subsidios debían mantenerse, muchos de esos temas que ya nosotros nos hemos visto en el transcurso del tiempo y sobre todo muchos políticos van a usarla de esa manera. Pero yo quisiera ir un poquito más al fondo. Yo creo que si esta decisión ha sido una decisión fuerte del presidente por ciertos requerimientos de los multilaterales o también por estos condicionamientos de la economía global o por las necesidades de aumentar los ingresos en el presupuesto general del Estado, que todas son ciertas. Sin embargo, yo creo que lo que está en cuestión, diría, es la forma de distribución de estos 1.100 millones calculados como ingresos que tendría el Estado por el subsidio, porque hemos estado reclamando
que los subsidios deberían eliminarse, pero ¿para qué? Para llegar a una reforma estructural en la política fiscal, es decir, en los ingresos y los gastos. Ya estamos agotando nosotros las fuentes de ingreso. Para nosotros, por ejemplo, la eliminación del subsidio a la gasolina fue importante. Ahora la eliminación del subsidio al diésel, que se había dicho en principio que no, pero se lo ha hecho. Sin embargo, este dinero no puede ser una suerte de reparto, así como en un baratillo a los transportistas, a los pequeños agricultores, a ciertos créditos de Ban Ecuador, etcétera, etcétera, como que son como 8 o 10 Ujú, eh, distribuciones que se hacen, ujú. no, sino que tendría que haberse utilizado realmente en corregir los problemas estructurales que tiene la economía. Estoy pensando, por ejemplo, en salud, por ejemplo, en educación, en inversión. ¿Cuál es uno de los problemas fundamentales del Ecuador? Es el empleo. Y con este reparto que se está haciendo a los diferentes o con esa redistribución que se está haciendo a los diferentes rubros, pagando cuentas atrasadas, pagando préstamos que estaban pendientes, etcétera, no llegamos a ningún cambio estructural. Mm. Vamos, el día de mañana terminamos los 1.100 millones, se hicieron gastos de Uf, bolsillo y claro. quedamos, yo diría no igual, quedamos peor. Porque nos quedamos ya sin ese dinero del subsidio y no hemos solucionado uno solo de los problemas que reclama el Ecuador a gritos. Ujú, Entonces, sí, bien por la eliminación del subsidio desde el aporte ujú. técnico, yo creo que la economía debe transparentarse de esa manera y no tener este maquillaje, esta solapación que nos daban origen los subsidios, pero mal por cuanto esa distribución no nos cambia nada el panorama que requiere la economía ecuatoriana. Ok, vamos a hablar más adelante entonces por dónde tendría que ir y sobre todo de qué manera se va a transparentar, porque también hay la preocupación de que esos recursos vayan, por ejemplo, al pago de deuda, que eso no se ha hablado. Entonces, en definitiva, no sé, ahí lo vamos a evaluar, pero en un momento. Ahora, nuevamente en la parte política, Juan Manuel, el gobierno anunció el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Tacunga y de la vicepresidencia a Otavalo. Los indígenas han expresado que esta decisión la asumen como una suerte de provocación. El gobierno dice que lo que quiere es estar cerca en territorio para atender los requerimientos. ¿Cómo interpretas este movimiento político? A ver, un mérito que yo le atribuyo a lo que está haciendo el gobierno en particular en este tema y en general en lo político es que no está desgastándose en movimientos tácticos, sino que detrás hay una estrategia que la va desarrollando con, me parece, disciplina. Y esta decisión de trasladar la oficina presidencial a La Tacunga y la vicepresidencial a Otavalo, Ujú. yo la leo desde una modalidad estratégica que se llama agarra a la serpiente por la cabeza. Porque en el evento de una movilización indígena, considerando los hitos históricos, es en Cotopaxi y en el sector norte de Pichincha, sur de Imbabura, es decir, entre Otavalo y Cayambe, en donde suele ser más virulenta la protesta. Entonces, otro foco suele estar en Pastaza. Sin embargo, en el caso puntual del movimiento indígena de la Amazonía en general, particularmente lo de Pastaza, es evidente que la elección de la CONAIE refleja que hay un nivel de vínculo, de probable incluso coordinación entre la actual dirigencia de la CONAIE y el gobierno. Y entonces, en la medida que traslada estas sedes administrativas a estos dos centros que tienen mucha importancia para los efectos de la movilización indígena, así como constituye innegablemente una provocación, también es disuasivo, porque considerando que está el presidente en La Tacunga, la Mm. vicepresidenta en Otavalo, Ujú. eso puede legitimar una militarización de características inusuales, con lo cual cualquier brote de violencia por parte de los protestantes puede ser controlado de mejor manera, oportunamente, evitando el contagio para que vaya increciendo una protesta a nivel nacional. Comprendo.
María, sigamos con la línea en cuanto a la parte económica, y usted decía que le preocupaba la redistribución. ¿Cómo sabemos los ecuatorianos con exactitud cómo se va a distribuir y si acaso se va a tomar esos dineros también para el pago de deuda? ¿Y qué hacer si es que si se toma esa decisión? Es decir, ¿tiene el pueblo para decir, oiga, usted dijo tal cosa? Es que ya sabemos los políticos, de hecho el propio presidente Noboa decía, vamos a bajar el precio, es decir, no vamos a incrementar. Y fíjense ustedes finalmente cómo concluye esta historia. Entonces, ¿cómo manejar el seguimiento, el monitoreo de estos dineros? Muy complicado, Andrés, muy complicado, pero definitivamente, digamos, en el supuesto de que se cumpliera al pie de la letra lo que se ha determinado, esto no ayuda nada a reactivar la economía. Porque tenemos en uno de los rubros que se dice que se hará, por ejemplo, dice pago de la deuda a los transportistas. Probablemente esa deuda a los transportistas es de los subsidios de la gasolina que ya se ofreció pagar y no se ha pagado y se ha quedado en deuda, porque lo que se hace en el presupuesto general del Estado, en la caja fiscal, es tomar el dinero que está ahí y solucionar problemas inminentes, o sea, del momento. De coyuntura. Entonces nadie nos garantiza y hacer un seguimiento es muy difícil. Igualmente ocurrió con lo de la subida del IVA, cuando se había dicho que eso era para gastos de seguridad, y no sabemos, no hay una auditoría, claro, no hay una transparentación de cuentas respecto del tema. Pero, insisto, en el mejor de los casos, si eso se cumpliera al pie de la letra, no garantiza que los problemas vitales que tiene el Ecuador, como es el desempleo, vayan a corregirse. Hubiera sido, digo, bueno de desear que, por ejemplo, esto se dedique al sector de la salud y se mejore la situación de los hospitales. Y entonces digamos, ok, 1.100 millones, cogemos los 1.100 millones, invertimos en salud y en 3, 4 meses los ecuatorianos pueden contar con un sistema de salud efectivo. Ahí podríamos nosotros ver los resultados y realmente estar contentos, apoyar este tipo de medidas que se toman, pero lo contrario nos deja en el aire, nos deja en las mismas condiciones, seguimos esperando solucionar esos problemas y esto no es nada. Quisiera decir también que, por ejemplo, el tema de los bonos, tienen que ser tomados como es el objetivo de un bono, un aporte temporal hasta que la economía se solucione. Y aquí hacemos todo lo contrario, porque se está destinando también algo así como 3 millones de dólares, que es poquísimo, pero para aumentar el bono de desarrollo humano. Entonces, en vez de corregir los problemas y anular eso que nos tiene mal, lo que estamos haciendo es aumentar ese tipo de gasto que no nos conduce a una reforma estructural. Ahora, Juan Manuel, aquí tengo algunas opiniones también de otros analistas y critican, por ejemplo, pero eso tiene sentido políticamente, es decir, que sean los ministros los que se quemen, porque para eso están los fusibles, ¿no? Así siempre se menciona, porque uno de ellos dice que el presidente no da la cara ante la crisis, es decir, que retomando el tema del comunicado, que son otros los ministros los que hablan, es decir, ¿por qué? Es relativamente curioso que no sea él quien finalmente se comunique con la gente, ¿no? Bueno, esto ya depende de cuál sea la estrategia comunicacional que dentro de lo político hayan determinado que es la más adecuada. Sin lugar a dudas, la teoría de los fusibles es elemental en la gestión de gobierno. Claro. Y se suma, en el caso puntual del gobierno del presidente Noboa, que en general los miembros del gabinete son muy oscuros. Quien en estas circunstancias tendría que liderar la justificación técnica, teórica, y desde allí encontrar legitimidad a la decisión, es el Ministerio de Finanzas. Pero la señora ministra Moya realmente pasa inadvertida. En consecuencia, cuando el perfil de los miembros del gabinete es así tan frágil, resulta mucho más fácil exponerlos para que sean ellos quienes sirvan como escuderos ante el embate de criterios adversos. Claro está, en la medida que en lo político el gobierno, aparte de la revolución ciudadana que está ahí ahogada en sus propios conflictos, no tiene en la cancha
adversarios que tengan una consistencia como para poder de alguna manera impactar con sus críticas, con sus comentarios, esta estrategia le resulta más fácil de implementar. Ok, ahora me gustaría, presumo que tienes que haber visto la imagen de la gobernación allá en Cotopaxi, repleta de policías, militares, tanquetas, acordonado todo el sector. Entonces, ahí hay dos lecturas, ¿no? Por un lado, está demostrando la fuerza, el poder del gobierno, pero también se podría interpretar como cierto temor, ¿no? Caramba, ¿cómo es posible que el presidente no pueda ir y trabajar desde cualquier provincia de manera más o menos natural? Pero con semejante resguardo, caramba, da la sensación de muchas cosas eso. No sé cómo lo ves. A ver, técnicamente el presidente Noboa no es un líder, porque la característica que diferencia al líder del jefe es la capacidad de persuasión. El jefe apela al decreto, a la fuerza, y esas son las condiciones o características que tiene el presidente Noboa, de tal modo que no hay por qué sorprenderse que esté haciendo lo que está haciendo. Por eso yo señalaba inicialmente que al trasladar la oficina presidencial a la Tacunga, así como es un factor de provocación, también es un elemento de disuasión. Y él ha utilizado, lo hemos visto particularmente en este enfrentamiento con la Corte Constitucional, que recurre a una modalidad estratégica que normalmente uno la utiliza como defensiva, que es apelar a la disuasión amenazante. Es decir, toma decisiones así como sorpresivas, insólitas, que a la gente, a los adversarios sobre todo, a los antagonistas, les coloca en una condición de incertidumbre, ¿no? Porque dice, ¿y este loco qué más puede hacer? Entonces, hay toda una estrategia alrededor de esto que le está dando resultado. Ahora, María, en cuanto al impacto que tiene esta decisión, hay algunos economistas identificados con centro izquierda, como Pablo Dávalos, por ejemplo, que él menciona que se trata de una imposición del Fondo Monetario, pero sobre todo dice, ¿a quién perjudica? Se pregunta él. A los pobres, evidentemente. ¿Por qué, si usted coincide con esta opinión, por qué se perjudicaría más a los pobres? A ver, primero yo pienso que sí hubo un pedido del Fondo Monetario Internacional de que se eliminen los subsidios, pero yo lo he repetido en algunas ocasiones, es que quien presta los recursos tiene que asegurarse de que esos recursos puedan devolvérselos. Claro. Y entonces, de alguna manera, si a mí alguien me presta dinero, yo le digo, bueno, ¿y cómo pretendes pagarme? A ver, ¿cómo vas a aumentar tus ingresos? Y entonces era lógico que uno de los temas que estaban pendientes era la eliminación de los subsidios. Entonces eso yo lo veo normal dentro de una contabilidad. Ujú. Lo segundo es cómo perjudica a los pobres, porque los pobres van a seguir teniendo los mismos problemas que antes. O sea, un pequeño agricultor que va a recibir $1.000 con este bono raíz, díganme ustedes, ¿qué hace con $1.000? El Estado ha perdido $1.000 y el pequeño agricultor probablemente también los pierda, porque a lo mejor eso compra una semilla y se termina perdiendo por el mal tiempo Claro. o simplemente porque no pudo hacer la inversión en lo que correspondía. Pero con $1.000 es imposible. Entonces hemos desperdiciado esos recursos, mientras que si tomábamos los 1.100 millones, ahí sí los pobres podían verse beneficiados, ya sea en educación de diferentes tipos, básica, secundaria, universitaria, bilingüe, de cualquier tipo, ya sea en salud, cuando el pueblo está que clama salud, que en los hospitales no hay medicinas, ¿cómo no aportar a la salud pública, al hospital público, para que cuando alguien de los pobres que no tiene acceso a un seguro privado, que no tiene acceso a la seguridad social, al IES, pueda ir y pueda tener una atención adecuada? Entonces, yo lo que veo es que ahí está la afectación. Ahí está la afectación cuando no se hacen los cambios que se requieren, cuando no se controla este gasto, esto que como ya hemos dicho, viene de cuántas décadas de haberse anhelado tener este dinero. Es como si yo estoy buscando cobrar una deuda pendiente hace tiempos y vienen y me pagan una deuda importante para mí y yo cojo y voy y me gasto Claro, en hamburguesas. claro, claro, Entonces, claro. no he cambiado nada. ¿Para qué soñé, anhelé tener esos recursos por tanto tiempo?
Eso es lo que yo me pregunto y tal vez ahí la respuesta es porque tiene un carácter político, pero eso es reprochable, porque un carácter político no se puede engañar de esa manera, no se puede hacer de esa manera cuando el país se desangra. Claro, es como un caramelo que se gasta pronto y finalmente te quedas en las mismas, ¿no? Es decir, te engolosinas, estás, bueno, tranquilo por un rato, pero en definitiva no hay de fondo. Porque claro, para los agricultores, por ejemplo, se anuncia el tema de tractores, de semillas, esas cosas, pero en definitiva lo de fondo que usted menciona parecería no estar contemplado. Juan Manuel, en este contexto se han anunciado por parte de gremios de trabajadores, sindicalistas, de trabajadores en términos generales, con los indígenas, de protestar, de rechazar esta decisión. ¿El gobierno sale políticamente fortalecido o es una decisión un poco audaz que podría cobrarle réditos políticos? Me parece a mí que el punto gravitante en estas circunstancias son los transportistas. Es decir, lo que pueda acontecer en el tiempo inmediato, quiero decir en las próximas horas, en los próximos días, con respecto a esta medida, va a depender fundamentalmente de los transportistas. Porque un levantamiento indígena es muy complejo de que pueda llegar a efectuarse. Eso requiere de una serie de condiciones que el escenario no presenta. Entonces, si es que la fuerza que motive una posible agudización del conflicto, que son los transportistas, efectivamente iría a profundizar esta contienda, es posible que en tiempo inmediato políticamente pueda otro tipo de consecuencias. Pero en los generales, en lo político, los resultados para un gobierno se los mide en el mediano y en el largo plazo. Fundamentalmente, el punto de referencia será la elección en el 2029. Y para eso todavía falta un buen tramo. Claro. Normalmente en estas situaciones uno tiende a cambiar espacio por tiempo, es decir, pierde espacio pero gana tiempo. Y en una sociedad líquida como la que vivimos, en donde los temas se van tanta facilidad, más tengamos otro tópico que obnubile lo que está aconteciendo hoy y que incluso de cara al futuro actualmente podría ser un punto en el cual el gobierno incluso tal vez salga indemne, no digamos con la elección seccional del 2027, que tampoco mismo marca el destino del 2029. Vale. Te estamos llamando, Juan Manuel, porque hay unas partes intermitentes que no logramos entender bien. Entonces te vamos a llamar para que te mantengas ahí con la imagen, pero de pronto el micrófono lo apagues y conversamos a través del teléfono. No sé si me escuchas ahí. Ahí te escucho, sí. Veamos cómo nos va. Ya, y te quería... A ver, te quería preguntar algo. Es que ahí te nos fuiste. ¿Hasta dónde me escucharon? Prenda la cámara nomás, Juan Manuel. Dale. Ya, entonces, bueno, lo que te quería repreguntar antes de ir con María de nuevo es que la vocera del gobierno ha dicho que no se puede buscar el diálogo con quienes históricamente han intentado paralizar el país, evidentemente dirigido a los indígenas. En ese contexto está cerrando puertas, ¿no es? Políticamente es acertada ese tipo de actitudes. En lo democrático esto no es lo correcto, porque reconociendo que la democracia es un típico sistema de conflicto, por lo mismo que la diferencia, el antagonismo es esencial, indudablemente el diálogo y el acuerdo deben ser los instrumentos a través de los cuales se procesen las diferencias. Pero en esto tiene mucho que ver la personalidad del gobernante. Y reitero, el presidente Noboa ejerce jefatura, no liderazgo. Él no es partidario del diálogo ni de la búsqueda del acuerdo, sino de la imposición. Y en la medida que el escenario le resulta favorable, porque el movimiento indígena tiene una cantidad de conflictos y de implosiones internas, indudablemente pueden darse el lujo de que incluso la vocera presidencial haga este tipo de desplantes.
María, quisiera insistir con lo que usted ya ha mencionado, ¿no? Pero el gobierno anuncia que gracias a esta decisión se va a ahorrar 1.100 millones y que estos recursos se van a destinar concretamente en 18 medidas compensatorias. Usted ya mencionó algunas, lo del bono raíces, el bono de $1.000 por 8 meses para los buses urbanos, hasta compra de tractores, como mencionaba. Hace un momento conversábamos con uno de los transportistas, el señor Carlos Bruni, y él decía que están dispuestos esperando la negociación para no llegar a extremos, ¿no? Pero ellos incluso aspiran que se les dé algunas facilidades para la adquisición de neumáticos. Es decir, todo en función de resolver el problema ahorita. Pero yo me pregunto si eso va efectivamente a largo plazo a marcar una diferencia, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho ahora es, insisto, en el evento de que se cumpliera a rajatabla lo que se ha ofrecido, lo que hemos hecho es trasladar el subsidio de un punto a otro punto y tal vez de alguna manera focalizar un poco más el subsidio a los ecuatorianos, dejando de lado estos dos grandes robos que teníamos, tanto de las fronteras cuanto de la industria del narcotráfico. Esa Ujú. parte podría ser positivo, pero lo otro definitivamente no, porque no ganamos nada. Ahora, bueno, vamos a buscarle positivismo donde hay muy poco que hacer, pero vamos a hacerlo. Aquí lo que estamos es cumpliendo con ciertas deudas atrasadas. O sea, todas las 18 compensaciones no se refieren sino a cumplimiento de deudas a los transportistas, a los Ujú. agricultores, deudas atrasadas y además políticas. Ujú. Ya, una vez que se haga esto, ya, entonces el gobierno debería sentarse a trabajar para descongestionado de estas deudas que estaban presionándole del día a día, entonces sí hacer esa reforma que buscamos con la inversión que requiere, porque también estos recursos se pudieron utilizar en inversión pública, en inversión mixta, no con las alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para que haya una suerte de inversión mixta pública que genere empleo. Como no se hace esto, como se cumple solamente con esto que estaba pendiente y que sin dudas era una presión diaria para el gobierno, entonces ahora habría que esperar que entonces el gobierno diga, bueno, ya tengo esto menos y ahora sí voy a ponerme a trabajar y en base a a la proforma o al presupuesto que ya está en camino, entonces hagamos una concreción de los gastos que tenemos que hacer para que no aumenten los gastos, todo lo contrario, para que disminuyan. El éxito de la economía ecuatoriana debe ser cuando el gobierno, sea este o cualquier gobierno, deje de endeudarse, porque nosotros ahora mismo debemos pagar una deuda de 5.200 y algo más millones de dólares solamente como amortizaciones, porque cada gobierno viene, se endeuda, con esa misma deuda paga ciertas deudas pendientes y seguimos Sí. viviendo en la deuda permanente. Ujú, ujú. Entonces, el inicio de una reforma que nos lleve a un cambio profundo en el comportamiento de las variables macroeconómicas tiene que ser cuando nosotros hagamos la economía en base a nuestros ingresos, en base a nuestro desarrollo productivo y dejemos de endeudarnos porque la deuda es como todos sabemos, la deuda, o sea, nos está presionando de un lado y no nos permite generar recursos para el desarrollo interno. Finalmente, Juan Manuel, se critica a este gobierno que actúa en función de la coyuntura, que acción-reacción, es decir, que a ratos no parece haber una suerte de planificación o de proyección a largo plazo. Y me refiero, por ejemplo, al tema de la consulta popular, cuando se improvisan otras preguntas o se repiten algunas, en fin. O el tema de seguridad, que también en una situación en específico viene un asesor español que dice que va a solucionar todo de un momento para otro. Es decir, me pregunto, la pregunta es, ¿observas tal vez con esta decisión una suerte de planificación que pueda vislumbrar lo que queremos para el país en los próximos años? ¿O estamos apagando fuegos? En lo absoluto.
como he reiterado, yo reconozco mérito estratégico en la aplicación política de lo que decide, pero está a la vista de todos que aquí no hay programa, no hay plan en ninguna de las esferas. Se termina improvisando de acuerdo a cómo las circunstancias se vayan presentando. Y lamentablemente esta ha sido la característica en general de los gobiernos del país. Lo digo dando testimonio de lo que tuve que vivir también en mi experiencia en el gobierno del presidente Lazo. O sea, lamentablemente esa es la tragedia del elector. Tenemos gobiernos que pueden hacer excelentes campañas electorales, candidatos increíbles, pero que no tienen la capacidad para ejercer el gobierno, y parte de esa incapacidad se demuestra porque no tienen programa y en función de eso no definen siquiera el equipo, y este gobierno responde a las mismas características. Muy bien, agradecerles por estas reflexiones en un momento tan importante para el país cuando se decide finalmente la eliminación del subsidio al diésel y el impacto que esto puede tener. Lo cierto es que internacionalmente esto sin duda va a impactar, por ejemplo, en el riesgo país en términos de tomar decisiones que van dando confianza a los inversionistas a propósito de este tema, ¿no? El subsidio realmente, tal y como se ha mantenido aquí en el país, efectivamente no estaba dando ningún resultado positivo. Gracias a María Herrera, economista y catedrática universitaria, Juan Manuel Fuertes, analista político. Que tengan una buena tarde. Gracias. Gracias, Andrés. Gracias también. Bien, 18:08, tiempo de pausa, amigos. Venimos ya. (17:33), continuamos, amigas, amigos, con nuestra agenda informativa y ahora vamos de lleno al tema de la pregunta y de lo que conversamos en la parte final de la entrevista con Andrés Quispe sobre la marcha en la ciudad de Cuenca en defensa del agua. Hemos invitado para este panel a Sebastián Ceballos, activista social y ambiental, y Natalie Torres, activista y candidata doctoral en desarrollo territorial. Gracias a los dos por participar. Quiero verlos para que estén en pantalla y confirmar que me escuchan y poder iniciar esta conversación. Bien, ahí los vemos a los dos. Gracias por estar aquí. No sé si los propios organizadores esperaban semejante cantidad de gente, tal vez sí, porque creo que el agua representa una identidad especial para los cuencanos a propósito de la historia que tienen los ríos y sobre todo de cómo, de la presencia permanente y la necesidad del agua para la vida cotidiana, ¿no? Ha sido una marcha realmente impresionante y me pregunto cuál es la lectura que tienen ustedes, por qué esta convocatoria, por qué los mueve tanto. Vamos a empezar con Natalie porque primero son las mujeres, así que bienvenida. Buenas tardes, Andrés, muchas gracias por el espacio. Igualmente un saludo fraterno a todas las personas que nos siguen a través de este medio de comunicación. Realmente el día de hoy hemos vivido una jornada histórica acá en la ciudad de Cuenca. Creo que los números de las personas participantes han rebasado todas las expectativas. Se habla de alrededor de 100.000 cuencanos y cuencanas que nos sumamos a la calle, conformando un quinto río, un río de personas que defienden sus fuentes de agua, que defienden sus páramos, y a ello también hay que sumar que se plegaron a esta convocatoria organizaciones de otras zonas que están también siendo afectadas por la actividad minera. Destacamos la participación de compañeros y compañeras de la provincia de Guaranda, de la zona de Las Naves, asimismo compañeros y compañeras de la provincia de Loja, del Oro y de otros cantones de la provincia de La Suay
que se han unido en una sola voz para decir: no queremos minería en fuentes hídricas, queremos seguir disfrutando del agua limpia que consumimos a diario, y queremos también este recurso se mantenga para nuestras futuras generaciones. Sebastián, ¿no ha calado la información en el sentido de que se ha respetado los procesos o que la empresa que quiere trabajar va a tener la más alta tecnología, que no va a haber contaminación? Es decir, ¿no ha calado aquello? ¿Por qué? Hola Andrés, es un gusto compartir contigo esta entrevista, por supuesto con Natalie, y un abrazo a todas las personas que nos miran en todo el país. Yo me sumo primero a lo que ha dicho Natalie, tal vez simplemente en un resumen. Esta es la marcha más importante en la historia de la ciudad de Cuenca y creo que es la marcha más importante en la historia de las causas ambientales en el país, tal vez de las más importantes en América Latina. Cuando hablamos de 100.000 personas, Andrés, hablamos de la marcha más multitudinaria que hay por una causa ambiental y por supuesto de lejos, históricamente en la ciudad no ha habido algo como lo que el día de hoy vivimos. Estamos todavía emocionados con la adrenalina al límite y a full. Tú has hecho una pregunta que es clave para entender el por qué los azuayos y azuayas, cuencanos y cuencanas participamos el día de hoy en la marcha. Tenemos nosotros, como parte de nuestra referencia cultural, como parte de nuestra identidad, el respeto y el cariño hacia los 4 ríos que bordean la ciudad. Y entendemos los cuencanos que el agua no viene del grifo, como dijo algún asambleísta, sino que entendemos que el agua viene de los páramos y de las montañas, y que esos páramos y montañas están compuestos por esas cerca de 1 millón de hectáreas que componen el macizo del Caja. Seguramente tú, Andrés, habrás venido desde Guayaquil hacia Cuenca y ves el Parque Nacional El Cajas, que es lo que nuestros ojos alcanzan a ver. Así es. Pero más allá de eso, hay 1 millón de hectáreas que componen el macizo del Cajas, que de hecho fue declarado reserva de la biosfera por la UNESCO. Y esta declaración es muy importante porque lo asumimos los cuencanos como parte de las declaraciones que tiene esta ciudad. Somos patrimonio cultural de la humanidad y somos reserva de la biosfera en el macizo del Cajas. Cuando tú le dices a un cuencano, a un azuayo, que te van a tocar el agua que nace de las montañas y los páramos, enseguida, casi como una reacción inmediata, vas a tener el hecho de que vamos a hacer respetar los páramos de Quimsacocha, el macizo del Cajas. Cuando te dicen que van a tener minería solamente 25 kilómetros en línea recta de la ciudad de Cuenca, por supuesto que los cuencanos van a reaccionar y decir, esto no puede ser. Para que la gente en Quito tenga una idea, es como que te digan más o menos que las fuentes de Papayacta van a tener ahí minería. Y eso que Papayacta, entiendo yo, está a algunos cuantos kilómetros más lejos del centro de Quito. Por eso, el día de hoy y después de mucho tiempo ha habido esta movilización extraordinaria e histórica. Ahora, ha trascendido que la finalidad evidentemente es de demostrar la posición que tiene la mayoría de los cuencanos, pero también pedirle al gobierno que hay una suerte de pronunciamiento, que al cabo de 8 días pues se revoque la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga. ¿Qué expectativa tienen en esa línea, Natalie? Es decir, es una posición fuerte, importante, pero necesaria al parecer, ¿no? Mire, Andrés, este proyecto no es reciente, viene desde el año 2001, cuando se otorgaron las 3 concesiones mineras, Cerro Casco, Río Falso y Cristal en la zona de Quimsacocha. En esta zona existían territorios comunitarios y pese a que ya teníamos el derecho de la consulta previa en la Constitución de 1998, esto no se dio. Y de ahí para adelante tenemos una serie de irregularidades. He contabilizado cerca de 12 irregularidades que presenta este proyecto minero que involucra 5 gobiernos, 3 empresas mineras y que de alguna manera no incumplen y violan derechos colectivos, derechos de la naturaleza, derechos de participación ciudadana. Recordemos que en esta zona se han dado ya 2 consultas que también son históricas, son las primeras consultas en temas ambientales. Tenemos en el año 2019 la consulta del Cantón Girón, con más del 86% de votantes que dijo no a la minería en el sistema hidrológico de Quimsacocha. Asimismo, en el año 2021, Cuenca ya se pronunció también en un porcentaje bastante elevado, más del 85% de las personas prohibieron la actividad minera en su etapa de explotación. Cuando se dio la consulta popular, aún no existía esta licencia ambiental para explotar,
por lo tanto, esta etapa está prohibida, ¿no? Se intenta decir que la consulta no aplica porque ya se habían dado derechos mineros anteriormente. Sin embargo, recordemos que la consulta hace referencia a la prohibición de una etapa de la minería, que es la etapa de explotación. Tenemos otras situaciones, ¿no? El mandato minero del año 2008 dejó extintas todas aquellas concesiones que se encontraban en fuentes de agua, en áreas protegidas, en bosques protectores. Sin embargo, este mandato no se cumplió. Todos estos elementos son factores que muestran la irregularidad y, por lo tanto, la ilegitimidad, la ilegalidad de este proyecto. Ok, ahora, con este antecedente que has mencionado, quiero insistir en la pregunta, en el sentido de dar estos 8 días de plazo al gobierno para que revoque la licencia ambiental. Esperamos, ¿no?, que el gobierno de Daniel Noboa dé un paso atrás y anule la licencia ambiental que se ha otorgado a la empresa Dundee Precious Metals y además se declare anulado el proyecto minero en esta zona. Esperamos que el gobierno escuche la voz de los cuencanos, de las cuencanas que hoy se manifestaron en las calles. Lastimosamente hemos tenido unos comunicados en los días anteriores intentando desmovilizar a la ciudadanía y transfiriendo la responsabilidad del proyecto hacia la Municipalidad de Cuenca y hacia la Prefectura de la SUAY. Sin embargo, no hay ninguna norma expresa que se pueda dar, dar esta situación, pues es el gobierno el que firmó la licencia ambiental y tiene que hacerse cargo de sus actos, ¿no? Esperamos que en estos días el gobierno desista de este proyecto y haga eco, ¿no?, de las demandas de la ciudadanía. Ahora, Sebastián, ¿no se corre el riesgo, si eso ocurre, es decir, que el presidente recule? Me pregunto, ¿no sería dar un mensaje equivocado a las empresas del mundo? Es que Ecuador no es un país serio, porque hay un contrato o hay, en fin, firmas de por medio y simplemente lo están anulando. ¿Qué hacer frente a esa posibilidad, a ese panorama? Andrés, qué buena pregunta. Tú te refieres a un concepto jurídico que es la seguridad jurídica, ¿verdad? Claro. Y todos, las empresas, los ciudadanos, las instituciones, apelamos a la seguridad jurídica. ¿Y qué significa la seguridad jurídica? En términos muy sencillos, es que cuando yo firmo un contrato, ese contrato tiene que prevalecer cuando es un acuerdo legítimo entre las partes, ¿no es cierto? Y lo segundo es que no viole la ley, la Constitución, la normativa legal ecuatoriana. Lo que ha dicho Natalie es muy importante para entender el por qué los cuencanos salimos el día de hoy y por qué nos oponemos. La normativa nacional, la Constitución Política del país, prevé que las consultas populares tienen carácter vinculante. Y en primer lugar son las instituciones del Estado las que tienen que asumir ese mandato popular ciudadano que se expresó en la consulta. Entonces, ¿cómo es que el Estado ecuatoriano firmó luego o pretende firmar o entregar una licencia ambiental luego de la consulta popular que prohibió expresamente la minería en las zonas de recarga hídrica con una empresa? Habría que preguntarles a quiénes firmaron, y te quiero dar el dato. La consulta popular se dio en el 2021, la de Cuenca me refiero. Nati ha sugerido bien que en 2019 la de Girón. Si luego de eso se dan una serie de procesos como la licencia ambiental y otros para que la empresa avance en este objetivo de llegar a la fase de explotación, todos aquellos funcionarios públicos, desde el presidente de la República, que firmaron o estuvieron incursos en estos procesos, están violando la ley y la normativa y sobre todo la consulta popular. Cuando el presidente de la República viene el día miércoles de la semana pasada acá a la ciudad de Cuenca y dice, yo dejo de lado el proyecto, pero allá los cuencanos, si tendrán que responder, está demostrando primero que no conoce del manejo del Estado y de la cosa pública, porque en ningún caso una provincia, una región, una ciudad puede comparecer a nombre del Estado cuando es un proyecto nacional el que estamos hablando. Quimsacocha es un proyecto estratégico firmado entre el Estado y la empresa. Y en segundo lugar, tiene que el Estado defender las causas del Estado y por lo tanto tiene que defender en las cortes nacionales o internacionales los intereses públicos de la ciudadanía. No es que aquí los cuencanos y los azuayos vamos a pagar por oponernos a un proyecto que además está, como ha dicho bien Natalie, ilegalmente firmado porque fue hecho luego de la consulta popular. ¿Cómo manejar el aspecto político, Natalie? Porque si bien es cierto que han habido
apoyos irrestrictos de la academia, como decía, de ciudadanos. También está, por ejemplo, la CONAIE o algunos actores políticos que se podría considerar de oposición. Y sabemos que la estrategia de gobierno es justamente la confrontación. Es que ellos son los que no quieren el progreso, es que ellos son los que están en contra de la seguridad. Me explico, siempre manejando este tipo de argumentos. ¿Cómo enfrentar aquello si es que acaso llegase a suceder algo así? Justamente hoy revisaba algunas entrevistas de funcionarios del gobierno. Por ejemplo, la ministra de Gobierno anunciaba, ¿no?, que esta es una marcha con tintes políticos. Sin embargo, se ha ratificado que esta marcha no está excluida ninguna persona, está incluida todas las personas que están defendiendo una causa común, sin banderas políticas. Este no ha sido una marcha partidista, ha sido una marcha por defensa de las fuentes hídricas, y ese será el discurso que seguiremos manejando y que seguiremos respondiendo al gobierno sobre esta intención, ¿no?, de plantear de que efectivamente es una marcha convocada con tintes políticos. Nada que ver, como digo, esta es una lucha que viene desde hace 30 años, que han encabezado las comunidades campesinas de Tarqui, de Victoria del Portete, de los sistemas comunitarios de agua, y que hoy se marca un hito histórico en la ciudad de Cuenca, pero también en el país, porque se ha roto ese dilema de que son las comunidades campesinas las que tienen que cuidar el agua, sino que somos todos y cada uno de las personas que accedemos al agua, el agua de calidad que podemos aquí no disfrutar en la ciudad de Cuenca. Y también es un ejemplo para otras zonas que también están en varios conflictos, ¿no?, respecto al avance de la frontera minera, y creo que de alguna manera esta marcha también constituye una esperanza para estos sectores que muchas de las veces han visto, ¿no?, como perdida su causa debido a la imposición de este tipo de proyectos por las grandes élites nacionales, por los gobiernos centrales y también por empresas de intereses transnacionales. En un comunicado sobre lo que sucedió el día de hoy, se lee este manifiesto, 2 puntos, lo voy a mencionar: que se declare a todo el páramo de Quinzacocha como zona de protección hídrica, más o menos lo que tú decías hace un momento, Sebastián. Y el otro aspecto dice que ejecute el pronunciamiento de la gente en la consulta popular del 2021, donde más del 80% de ciudadanos dijeron sí a la prohibición de explotación minera en zonas de recarga hídrica de Cuenca. Son como 2 aspectos absolutamente claves, ¿no? Sí, completamente claves. Y quiero comentarte algo más, estimado Andrés, y a todos los amigos y amigas que nos escuchan. El presidente dijo la semana pasada que este proceso podría compararse con el de Chevron. Y yo quiero poner aquí un aspecto en la mesa de que también podría este proceso compararse con el de Odebrecht. Nosotros hemos presentado una acción penal en la Fiscalía General del Estado acá en Cuenca, porque se ha denunciado en estos últimos días de que la empresa, contubernio, entiendo yo, con funcionarios del municipio y la administración pasada, cambiaron las claves catastrales donde está asentado el proyecto minero. Ojo a esto. Y cambiaron para cambiar los hitos del terreno donde se asentaría este parque industrial inmenso de minería, y en segundo lugar ampliaron el terreno donde está asentada o donde se asentaría la minera 140 hectáreas más. Desde nuestro punto de vista, esto podría incurrir en un delito de carácter penal, por supuesto, que es el tráfico de influencias. Si se demuestra esto, que vamos a llevarlo a las Cortes, que ya planteamos la acción penal la semana pasada, estaríamos hablando de una empresa que no solamente incumple el mandato popular, como aquí hemos conversado, sino que además es también, como lo fue Odebrecht, una empresa corruptora. Entonces, Andrés, el Estado debería tener contratos con una empresa que podría incurrir en temas de corrupción, en temas de tráfico de influencias. Esto es gravísimo, y por eso creemos que debería investigarse la administración pasada, los funcionarios de Avalúos y Catastros que cambiaron los hitos y ampliaron la frontera, casi que entregándoles, regalándoles gráficos 140 hectáreas más para la minera. Es algo inverosímil que no cabe en la cabeza precisamente en los páramos de Quimsacocha. Ahora, Natalie, en este momento, en el lugar, digamos, de los hechos, ¿no hay ningún tipo de actividad o algo está ocurriendo? Sí, este tema me parece bastante importante porque hay otro relato, ¿no? Hay el relato de que si no se da la minería entre comillas, legal,
digo entre comillas, porque ya vemos que hay muchas irregularidades alrededor de ese proyecto, se podría dar la minería ilegal o se anuncia de que ya hay mineros ilegales en la zona. Esto es totalmente falso. En Quimsacocha no hay ni una sola registro ni rastro de la presencia de grupos mineros ilegales. Incluso hay un área donde está siendo administrada por la empresa municipal de agua potable de Cuenca, por Etapa. Entonces, en la zona no hay presencia de minería ilegal y no es posible tampoco dar este tipo de actividad porque la forma del yacimiento minero en Quimsacocha no se presta para este tipo de actividades. Es un yacimiento que requiere una tecnología altamente avanzada. El mineral está a 130, 140 metros de profundidad, en una forma difuminada en el suelo, entonces no es posible este tipo de actividad. Se dice también que hay otra zona, ¿no? En Río Blanco, donde se expulsó a una empresa china que estuvo en la zona. Se dice que los grupos ambientalistas han promovido para que esta empresa salga de la zona y entren grupos mineros ilegales. En Río Blanco tampoco hay minería ilegal, aunque podría darse, ¿no? Por la forma del yacimiento y por el túnel que dejó ya construido la empresa china. Sin embargo, las comunidades campesinas han establecido un proceso de control territorial para que estos grupos no ingresen en la zona. Muchos de los voceros, ¿no? Que anuncian que en Río Blanco hay minería ilegal están totalmente invitados por las comunidades campesinas a recorrer esa zona y evidenciar que no hay presencia de estos grupos en Río Blanco. Entonces hay un discurso, ¿no? Que se promueve y que se plantea como una situación de chantaje, ¿no? De que hay que aceptar este tipo de minería para controlar la minería ilegal. Sin embargo, hay que plantear, ¿no? Que esto es responsabilidad del Estado a través de la fuerza pública, de que estos hechos no ocurran y no sigan avanzando como ya se evidencia en otras zonas del país. El tema del agua es tremendamente importante y para los políticos, evidentemente, un tema que puede ser plataforma. Recordamos a Yacu Pérez en su momento, cómo catapultó su vida, su trabajo político en función de la lucha contra el agua. Y está bien, pero a lo que voy es cómo evitar que finalmente se contamine permanentemente de personas que, aprovechando el momento, logren armar esa plataforma. Finalmente, no sé si hay un líder en específico o si esta es la conjunción de varios personajes alrededor del agua en Cuenca, Sebastián. Yo creo que es lo segundo, es la conjunción de varios personajes, instituciones. Esta marcha fue convocada hace algunos meses atrás y que ha tenido como una suerte de efecto cascada el apoyo de universidades, académicos, instituciones de todo tipo, y creo que lo que hoy vivió la ciudad es precisamente eso, la unidad de varios sectores. Sin embargo, no hay que olvidar que del otro lado hay decisiones políticas. Yo quiero comentar algo, Andrés, también para que la gente recuerde y nunca olvide, es que la minera y los pasos que más se avanzaron para el proyecto en Quimsacocha fueron dados en la época del correísmo. Ahí es donde el presidente Correa, quiero recordar, seguramente Natalie nos va a dar fe de lo dicho, visitaron en el año 2012 para inaugurar lo que ellos entendían como la minería legal y el proyecto de desarrollo. Recuerdo claramente las palabras del presidente Correa que dijo, imagínate esto, que si los cuencanos queríamos el tranvía, que ahora funciona en la ciudad de Cuenca, debíamos aceptar obligatoriamente la minería en Quimsacocha. Claro. Imagínate tamaña aseveración que hace el presidente Correa, que en eso es muy parecido al presidente Noboa, que hoy pretende desenfrenadamente la minería. Lo otro es que hay una decisión política por parte del gobierno, porque es cierto que el gobierno tiene intereses económicos en la minería en la actualidad. Y esto también es muy importante rescatar. No solamente hablamos de Quimsacocha, sino de otros proyectos a nivel nacional que, entre otras cosas, dan cuenta de la relación, para mí un poco espuria, entre el poder político que hoy nos gobierna, sus familiares y las empresas mineras. Y esto, insisto, abriría la posibilidad de un desarrollo inusitado e irrumpiendo cualquier tipo de norma para que la minería se asiente, no solamente en Quimsacocha, porque hay proyectos en Loja, en Machala, en Imbabura. Está pasando algo muy fuerte en Cotopaxi y, por supuesto, en la provincia de Guaranda, que creo que debemos discutir a propósito de que sí,
sí, es necesario que en el país pasemos de un país petrolero, pero no necesariamente a ser un país minero, que es lo que han planteado las élites y las empresas que lamentablemente hoy gobiernan en contubernio en este país. Sin embargo, hay quienes podrían sostener, por ejemplo, Natalie, que esta decisión del presidente Noboa, por ejemplo, en cuanto a la eliminación del subsidio al diésel, ha tenido ya un impacto positivo para la economía del país, por ejemplo, con la reducción del riesgo país, que es un indicativo para el mundo sobre la posibilidad de invertir en el país. Es decir, ese es el discurso que también está manejando el presidente Noboa. Es decir, que gracias a esas decisiones pueden llegar capitales a nuestro país y mejorar el tema de la dinámica económica. ¿Eso es un argumento de peso, crees? Siempre se habla que la inversión extranjera puede traer desarrollo en el país y por ello hay que mostrar un cierto grado de seguridad jurídica. Sin embargo, lo que se ha evidenciado a lo largo de los años es que la inversión extranjera en el país va direccionada precisamente a los sectores extractivos, petróleo y en la actualidad minería. Sin embargo, ya vemos, ¿no?, que la minería es una actividad intensiva en el uso de recursos como el agua, como la energía. Vemos también que existen grandes costos ambientales, así que los beneficios no son tan grandes. Y además tenemos otro factor, que siempre este tipo de inversiones están protegidas por acuerdos entre países que permiten, ¿no?, que siempre la empresa transnacional termine ganando. En el caso de Quimsacocha, hay que recordar, ¿no?, el presidente Noboa cuando visitó la semana pasada acá en la ciudad de Cuenca, dijo que los cuencanos tendríamos que hacernos cargo de posibles demandas. Sin embargo, quien dio el instrumento jurídico para que esto ocurra es el gobierno del señor Lasso, y que fue ratificado por este mismo gobierno. En junio de 2023, el gobierno central firmó con Dundee Precious Metals un acuerdo de protección de inversiones. Este fue ratificado en el año 2024, donde se llega a una serie de acuerdos. Por ejemplo, se plantea un descuento del 5% de la tasa de impuesto a la renta, que normalmente está fijada en un 20%. Se plantea estabilidad fiscal en el IVA para esta empresa específicamente, mientras que nosotros hemos tenido que sufrir el aumento, ¿no?, de este impuesto. Hay excepción en derechos de importación para maquinaria clave para la construcción de instalaciones mineras. Hay otro tipo de apoyos que se da a la empresa, como por ejemplo la prohibición de todas formas de decomiso, trato no discriminatorio, igualdad de condiciones, estabilidad jurídica y fiscal. Y finalmente, si es que existe cualquier tipo de controversias, se plantea como sede a Nueva York para un posible arbitraje internacional. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Que el propio gobierno central da el instrumento para que las empresas nos puedan demandar, pese a todas las irregularidades que esta empresa y las anteriores, ¿no?, han incurrido en la zona de Quimsacocha. Estamos hablando de la violación de derechos a la consulta. Hay un proceso judicial que está en marcha y que no se ha cumplido, ¿no?, que ordena una serie de responsabilidades tanto para el Ministerio del Ambiente, y que no se han cumplido, y por lo contrario, lo que hemos visto han sido una serie de acciones que incurren incluso en delitos, ¿no?, como la violación del derecho a la consulta, la construcción o la ejecución de consultas ambientales y una consulta previa, libre e informada, falsa, que utilizó el nombre de la comunidad indígena de San Pedro de Escaleras para poder dar una licencia ambiental que, como digo, está marcada de irregularidades. Sebastián, hace un momento entrevistamos a Andrés Quispe, presidente de la UNE, y nos anunciaba que para el 23 se está organizando una marcha a nivel nacional. Y mencionó Cuenca, ¿no? Y dijo que esperarían también una suerte de consecuencia, porque ellos estuvieron apoyando esta marcha de hoy de Cuenca, y que tal vez Cuenca también debería sumarse, digamos. ¿Cómo ves el panorama? ¿Saben ya de algo? ¿Se están organizando para ese 23 o no? ¿A qué se debería, si se apoya o no se apoya? Andrés, por supuesto que sí. Yo creo que la marcha de hoy de Cuenca abre una avenida de un torrente muy importante, no solamente para la provincia, sino para todo el país, en defensa de los derechos de la naturaleza y en defensa de los derechos de la gente que hoy ve afectada su economía. Yo
creo y quisiera plantear que la reducción del riesgo país es inversamente proporcional a los derechos de la gente. Siempre que yo leo que se reduce el riesgo país es cuando suceden elementos de carácter económico que aportan más bien para la pauperización de los sectores más empobrecidos de la población ecuatoriana. Y esta el incremento de la gasolina, del diésel específicamente, es obvio que tiene un carácter inflacionario en el Ecuador. Es obvio que va a impactar en la canasta básica, es obvio que va a impactar en el costo de la transportación. Yo le escuchaba a la ministra de Economía que decía que los 1.100 millones de dólares que se ahorran son los mismos 1.100 millones de dólares que van a tener en términos de aporte con todas estas medidas que están planteando. Entonces no entiendo para qué van a hacer estas medidas de quitar el subsidio si al final del día van a gastar absolutamente igual. Es decir, no es un tema fiscal si es que tomamos en cuenta lo que ha dicho la ministra de Economía. Pero lo cierto es que ese dinero que van a recortar, por supuesto, no va a ser entregado a digamos, elementos de carácter social que han planteado. Las mismas son de carácter temporal y eso hay que afirmar. A los amigos y amigas choferes es una cuestión temporal. El día de mañana esas mismas prebendas, por decirlo así, van a ser retiradas y no tendrán otra opción los choferes que o aumentar el costo de la tarifa en cualquiera de sus fases, me refiero a los choferes digamos, de servicio pesado y demás, a los de la transportación urbana, interprovincial, o simplemente ver restadas las condiciones económicas que ellos tienen. Lo Ahora, segundo, Permite que interrumpa, si quieres continuar, claro. pero ya que mencionaste el tema del riesgo país, yo no sé si sea un tanto relativo, porque los países que tienen el mayor o el índice más alto, Venezuela y Bolivia, por ejemplo, son los países también que tienen una pobreza extrema a propósito de sus condiciones de vida, y más bien Uruguay y Chile tienen más bajos los niveles de riesgo país y son países considerados de un desarrollo importante, ¿no? Ecuador estaría en un nivel intermedio entre estos dos extremos. Claro, por supuesto, pero fíjate tú, yo por ejemplo te diría que en esos países, Uruguay y Chile, anda a ver cuál es el presupuesto que tienen ellos para educación versus el presupuesto que tienen para educación el Ecuador. Ese Mm, también es una forma de medir los niveles de desarrollo y no solamente en términos económicos y no solamente expresamente en el tema del riesgo país, que me parece es un tema que mide, además la gente lo sabe, la capacidad que tiene un Estado para pagar así los es, sus empréstitos, es deudas. decir, la deuda que tiene. Mm, No mide el tema educativo, no mide el tema de salud, no mide el tema de los objetivos de correcto. desarrollo del milenio, ni mucho menos. Por lo tanto, me parece que las coeficientes de medición deberían ser cuánto avanzamos en educación, cuánto avanzamos en salud, en bienestar de la población. Hay un elemento que es muy importante, estimado Andrés. En este país solamente 3 de cada 10 personas tienen un trabajo estable. 7 de cada 10, por lo tanto, tienen que inventarse todos los días para llevar el pan a su casa. A esas personas es las que les estás quitando el subsidio a la gasolina. Y esto es lo grave para la economía nacional y que dicho sea de paso, no se contrapone a una lucha ambiental como la que se vivió el día de hoy en Cuenca, sino que al contrario van juntas, van de la mano, porque creemos en todos los casos que tanto la lucha por los derechos de la naturaleza como por los derechos de la población en sí mismo son elementos que tienen que ver con un Ecuador distinto al que el día de hoy vivimos. Ok, la pregunta inicial y puntual, por favor. ¿Crees que Cuenca se estará organizando para apoyar las movilizaciones del 23? O, es decir, ¿hay alguien o algunas organizaciones que estén en esa línea o todavía no está todavía en ciernes, digamos? Sí, hoy han existido varias organizaciones campesinas, juntas de agua, Ya. que tienen, entre otros, la defensa del agua, pero también del riego de la producción agrícola. Esas son las mismas organizaciones que estarán el 23 y todas las otras fechas que además se discutan a nivel nacional, porque hoy se ha demostrado también que este tejido social que tiene la ciudad y la provincia está más vivo y más presente que nunca. Y hoy los gritos, en algunos casos, eran también no solamente de rectificación al presidente Noboa, y no solamente con respecto a Quimsacocha. Por lo tanto, estoy seguro que Cuenca, como ya lo ha sido en estas últimas semanas y meses, será también una protagonista central en el ámbito de pedir rectificaciones y reivindicaciones, y en este caso, que se baje el decreto 126, me parece, que 156, perdón. Estamos concluyendo, Natalie. Se vienen días duros entonces, ¿ah? Yo creo que, como ha dicho Sebastián, la marcha es la primera marcha multitudinaria que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa, incluso a pocos meses, ¿no?, de asumir su mandato, digamos, su segundo mandato, ¿no? Como dice, sumo las palabras de Sebastián,
efectivamente cualquier situación, cualquier política que golpee el bolsillo de la ciudadanía y de las personas más vulnerables, eso va a significar un detonante en cuanto a la protesta social. Hemos visto ya algunas series de movilizaciones, manifestaciones a lo largo del país, y que si es que efectivamente el gobierno no rectifica todas estas solicitudes de la ciudadanía, puede ser un detonante de algo más grande. Esperemos que el gobierno recapacite y entienda y lea bien todas estas manifestaciones que se están dando a lo largo del país. Así concluimos. Muchas gracias por haber participado en este programa, a Sebastián Ceballos, Natalie Torres. Sin duda nosotros vamos a monitorear este tema porque Quinzacocha no se toca. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Andrés. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. A ustedes. 18:06. Venimos ya. (17:34). Bueno, vamos al tema sin duda del día. Había gran expectativa. Que pase por favor nuestra invitada de una vez que esté. Que ya está prendiendo la cámara y se la hacemos pasar. Digo que había enorme expectativa a propósito de lo que estaba sucediendo en esta reunión de la CONAIE, porque estaban a puertas cerradas, obviamente. Era un tema súper importante, estaban deliberando y finalmente vino el anuncio, ¿no? Paro nacional inmediato e indefinido. Caramba, suena fuerte porque decía al inicio que en otros paros de pronto han habido, digamos, ha habido tiempo. Los dirigentes se reúnen con las bases, recorren el territorio, van socializando y finalmente declaran. Eso da tiempo para que haya algún tipo de acercamiento, pero en este caso ya no hay vueltas que darle, ¿no? Ya estamos hablando de que sea inmediato e indefinido. Mariana Yumbay, asambleísta por Pachacutic, se encuentra ahora con nosotros justamente para poner en contexto este tema. ¿Cómo asume usted esta decisión? Mariana, me imagino que también se enteró al final de la reunión. Bienvenida. Muy buenas tardes, estimado Andrés. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la ciudadanía. Efectivamente, por las actividades no pude participar y después tuve conocimiento de las resoluciones adoptadas en esta asamblea extraordinaria al cual fue convocado la CONAI, el Pachacuti y todas las estructuras. De manera que entre las distintas resoluciones está efectivamente iniciar el paro indefinido en rechazo a esta medida por la eliminación del subsidio al diésel y la subida del combustible que encarece el transporte, los alimentos, la producción agrícola, es decir, golpea directamente a las familias trabajadoras y campesinas. Pero Mariana, de manera que... ¿sí? Lo que decía al inicio, ¿no hubo o sí hubo esta suerte de recorrido por el territorio para socializar el tema? Es decir, se tomó en función de lo que opinaban los diferentes líderes de las comunidades que estuvieron allí, pero al parecer no hubo el trabajo de base, ¿o sí? A ver, hay que tener en cuenta que las organizaciones provinciales ya habían realizado asambleas. Yeah. No es que llegaron sin ninguna resolución. Por ejemplo, Chimborazo se reunió ayer, la Confederación Cayambi en los días anteriores. Ayer también se reunió la FISI, que es la organización de Imbabura, y así sucesivamente. Entonces ya se han reunido Napo, Pastaza, o sea, cada una de las organizaciones provinciales se han reunido en territorio y obviamente el día de hoy lo que hacen es trasladar estas resoluciones y adoptan de manera colectiva con la participación de todos y todas.
En ese marco no es una cuestión que solo los líderes o los miembros del Consejo de Gobierno han tomado una decisión, sino más bien han llevado esta decisión de base, presentan allá y ahora ya es una decisión de toda la CONAIE. Ok, revisemos si le parece los puntos de la resolución de la CONAIE. El 1 dice ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades y organizaciones de base para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres. Bueno, es decir, hay una suerte, lo está diciendo, de unidad, es decir, no hay separación, no hay división, ¿o cree usted que habrá segmentos de la comunidad indígena que estén cercanos al gobierno? Siempre ha habido aquellos que han traicionado y que, claro, se van por dádivas. Eso siempre ha habido, no es con el único gobierno. Entonces, podrán haber también ahora. Sin embargo, lo importante es que las organizaciones, la estructura, la base de la CONAIE han manifestado retomar y fortalecer esta unidad férrea. Y a lo largo de la historia se ha demostrado que desde los pueblos y nacionalidades siempre ha habido disensos, siempre. No es que todos pensamos iguales. Claro. A partir de los disensos hemos logrado construir los consensos, así que no hay por qué asustarse de aquello. Segundo, dice exigir la derogatoria inmediata del decreto ejecutivo que elimina el subsidio al diésel, por ser una medida que encarece todo lo que usted menciona, ¿no? Entonces le están exigiendo esa derogatoria. ¿No hubiese sido tal vez, no sé si decir mejor, pero otra alternativa, decirle convocamos al gobierno a una mesa de conversación para ver si logramos un acuerdo? Porque decirle exigir, caramba, es cosa seria, ¿no? A ver, el presidente de la República es el corresponsable de haber generado esta casi ya convulsión, porque en todas las provincias hay movilizaciones, precisamente porque el presidente ha dejado de gobernar escuchando al pueblo ecuatoriano. Lo más coherente y lo correcto hubiese sido que el presidente, previo a adoptar esta decisión, se siente con los distintos sectores. Eso debería haber hecho, si es que respeta, por supuesto, la participación de la ciudadanía, porque a veces se cree que la participación del pueblo ecuatoriano es solo para depositar el voto. No es así. No, pues, tienen que ser partícipes a lo largo del proceso de gobierno, pero lamentablemente aquí no hay eso. Entonces, el error que ha cometido el presidente es precisamente eso, hacer o tomar esta decisión a espaldas del pueblo ecuatoriano. En ese marco ya sería lo incorrecto desde las organizaciones llamar a un diálogo, más bien yo creo lo más correcto es exigirle porque él es nuestro mandante, o sea, no es que estamos irrespetándole, se está exigiendo porque él fue elegido por la mayoría del pueblo ecuatoriano para que escuche y gobierne en favor de los 18 millones de ecuatorianos. En ese marco se está exigiendo la derogatoria de este decreto porque está causando, y bueno, se va a profundizar la pobreza y la crisis en todas las familias del Ecuador. Avancemos. El punto 3 dice denunciar y rechazar las amenazas y represión y persecución y criminalización por parte del gobierno nacional. Digamos que de ahí podría encajar el episodio de Leonidas Issa, que denunció que fue seguido, que en fin le estaban investigando. Ese tema parece muy concreto. ¿Hay algún otro que se pueda reflejar como de persecución, Mariana? Bueno, yo creo que lo ocurrido en Cotopaxi, la información que se ha logrado obtener de los distintos teléfonos demuestra esta persecución de la que han sido víctimas tanto el compañero Leonidas Issa y otros dirigentes, ¿no es cierto? Están atrás de varios agentes de inteligencia y amenazando hasta con la vida de los compañeros y compañeras. Eso es totalmente peligroso y rechazamos desde todo punto de vista, es repudiable en virtud de que el gobierno
teniendo en cuenta que hay una inseguridad en el país, resulta que destina para que persigan, intimiden y otras acciones en contra de los dirigentes, no nos parece correcto, ¿no es cierto? De acuerdo. Y más ahora que ya se ha pronunciado que si es que salen a las luchas, a las protestas, van a encarcelarnos por 30 años y van a acusar de terrorismo. ¿Acaso él es juez? Por favor, al menos respete que en el Ecuador hay 5 funciones del Estado y en ese marco será la justicia la que determine. Y por otro lado, tiene que entender que la Constitución de la República reconoce uno de los derechos en el artículo 98 que frente a medidas como estas, el pueblo ecuatoriano puede precisamente ejercer el derecho a la resistencia. Claro. Y justamente de eso iba a preguntar. Cuando ustedes hablan que se van a acoger a eso, al derecho a la resistencia, ¿implica qué? ¿Que ustedes van a protestar, van a hacer lo que crean conveniente y van a resistirse a qué? A ver, no es que vamos o van a hacer lo que quieran, no. Bueno, a lo largo de la historia las luchas han sido totalmente pacíficas, se organizará, bueno, las organizaciones van a seguramente establecer las estrategias, si son marchas a las ciudades, y las marchas, por supuesto, que tienen que ser pacíficas, probablemente, bueno, ahí habrá que seguir exigiendo al presidente de la República la derogatoria, ¿no es cierto?, de este decreto. Esa es la medida que asumo se irá intensificando a nivel nacional, exigiendo todos, porque no crea que ya se reunió con los transportistas y todo está resuelto. Hay grandes sectores que están también afectados y van a ser afectados con esta medida. Ahora, además de la advertencia de los 30 años de prisión para quienes hagan algún tipo de movilización, también el presidente Noboa dijo que ahora esta gente que perdió las elecciones y que no llegaron ni al 5% quieren imponer algunas decisiones o lo que se debe hacer en el país, como diciendo, ubíquense, ustedes no tienen el respaldo que yo tengo. ¿Qué interpretación le da usted? Bueno, efectivamente él tuvo el respaldo incluido de compañeros y compañeras del sector de los pueblos y nacionalidades, ¿sí? Pero eso no significa que se le haya dado un cheque en blanco. Él no puede creerse que como ya ganó, entonces él va a hacer lo que él considere. Él debe gobernar en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, y uno de los deberes primordiales es garantizar que todos los ecuatorianos y todas las ecuatorianas vivan con dignidad. Yo pregunto si con esta eliminación del subsidio al diésel y que termina afectando toda la cadena productiva, la canasta básica, ¿cree que el pueblo ecuatoriano tiene una vida digna? Entonces, esto es lo que debe entender y no amenazar con estas acciones, y no es el objeto de tomarnos del gobierno. Está totalmente equivocado. Lo que se quiere es que se revea esta decisión porque atenta a todo el pueblo ecuatoriano. Es lo que se está demandando, por supuesto, y esa es la resolución. En ese marco está la resolución de la CONAI, ¿no es cierto? Otro aspecto dice rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera que afecta la naturaleza, el agua, la producción de alimentos, y exigir la derogatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha. Creo que la marcha de Cuenca realmente fue un mensaje contundente para el gobierno y se esperaría que haya un pronunciamiento. Si no lo hay, ¿qué será una de los puntos de lucha de ustedes entonces? También, de hecho, no solo de Quimsacocha, estas iniciativas de proyectos extractivos que se pretende llevar adelante está afectando en distintas provincias, en Cotopaxi, en Bolívar, allá en el cantón Las Naves, y allá en el Azuay, en Amazonía. O sea, están
Desafortunadamente están concesionadas grandes extensiones de tierra y territorio en favor de las empresas transnacionales para llevar adelante estos proyectos extractivos. De manera que también hay esta resolución para rechazar e impedir, no solo porque no queremos, sino porque en los páramos ahí nacen las fuentes hídricas. Claro. Imagínense si en la provincia Bolívar llevan adelante estos proyectos extractivos. Yo pregunto, ¿qué agua dulce va a llegar a la costa? ¿O qué tipo de agua van a consumir? Totalmente contaminada. Yo creo que ahí tiene que entender el presidente que también la naturaleza, el agua tiene derechos y por ende nos corresponde cuidar a todos. No pueden continuar con estas acciones y estos proyectos que nada bueno ha traído al Ecuador. Revisemos, imagínense a cuántos años han explotado el petróleo. Y la Amazonía está en crítica situación, muriéndose ahí porque han consumido esa agua, están también sin salud, sin educación, la vialidad no sirve y lo más grave, ni siquiera tienen agua potable segura en la Amazonía. Esas son las consecuencias de los espacios, de los territorios donde se explota. De manera que nuestra lucha también y siempre ha sido en defensa de la naturaleza, de las tierras y del agua. Y cómo no, también unirnos a esta lucha de Quimsacocha. Creo que nos ha dejado una muestra de cómo se puede unir no solo la provincia de la Azuay, sino allá se han ido de todas las provincias, porque el agua definitivamente es vida, es vida. El punto 5 de la resolución me preocupa un tanto. Dice, declarar en estado de excepción comunitaria en los territorios de los pueblos y nacionalidades en el marco del Estado plurinacional, por lo que se prohíbe el ingreso de las Fuerzas Armadas y activar a las guardias comunitarias para la protección de los pueblos. Eso podría provocar eventualmente un enfrentamiento entre ecuatorianos, Mariana. Bueno, no creo, no va a provocar ningún enfrentamiento. Lo que se está advirtiendo precisamente que si quieren llegar a nuestro territorio, tienen que respetar las autoridades que existen en el territorio. Es similar como en las ciudades. Hay urbanizaciones cerradas y ahí no ingresa la policía, no ingresa las Fuerzas Armadas, previo autorización probablemente del administrador o de la directiva de esas urbanizaciones. Es similar, las comunidades también tienen su espacio totalmente delimitado, ahí hay autoridad, hay control territorial, ahí se aplica justicia indígena, entre otros. Entonces, es lo que se está advirtiendo, que las Fuerzas Armadas y ningún otro elemento podrá ingresar a nuestro territorio. Y claro, nosotros tenemos las guardias indígenas, porque si no existieran las guardias indígenas, imagínense cómo estuviéramos nosotros. Si no ha podido el Estado en sí ni siquiera atender la seguridad del país ni de las ciudades, peor hubiesen podido controlar en las comunidades. Más bien deberíamos agradecer a las comunidades que han logrado mantener el control social, pero claro, teniendo autoridades efectivas que han podido cumplir con ese rol. Ahora, ha habido reacciones de esto, ¿no? Y, por ejemplo, se ha publicado la reacción del presidente de la FENOCIN, Gary Espinosa, que dice, anunció movilizaciones en el territorio y cierre de vías en el marco del paro nacional indefinido. El cierre de vías es confrontación segura, Mariana, ¿no? Bueno, yo pienso que poco a poco las demás organizaciones irán uniéndose a esta lucha. Ya son las organizaciones las que tendrán que establecer cuáles son las medidas de acción que se van a llevar adelante. Por parte de la CONAIE, yo creo que a lo largo de la historia, yo también he sido partícipe de los distintos levantamientos. Desde muy pequeña estuve en el levantamiento de 1990, luego en la del 92, 94, 96, 98, la del 2019, 2022. O sea, siempre hemos luchado y nuestras marchas han sido totalmente pacíficas, gritando consignas. Y yo en la del 2022, en la del 2019, llevaba un palo y me acuerdo un palito así como para, como un símbolo, claro. Y de ahí en la otra mano una botella de leche, de leche para tratar de
de que no me asfixie con las bombas que lamentablemente arrojaban desde la fuerza pública. Mariana, estamos concluyendo la entrevista, pero antes de eso quisiera ver si tiene usted algún comentario. El día de ayer estuvo aquí Cecilia Baltazar, su colega, y le preguntábamos a propósito de su expulsión y le hice la pregunta sobre lo que usted habría dicho en algún momento sobre la posibilidad de que ellos se beneficiaron con algo, de algún cargo, lo que fuese. Ella nos respondió de esta forma y luego vemos si usted tiene alguna reacción. Su colega Mariana Yumbay ha dicho que la separación obedece a los acuerdos con el Ejecutivo porque ustedes se alinearon al gobierno por los cargos. ¿Qué lograron a cambio del apoyo al gobierno entonces? Bueno, yo ahí sí voy a decir a la señora y a todos y todas que cada ladrón juzga de acuerdo a su condición. Seguramente estará acostumbrada a pedir algo por algún cargo o tal vez por un familiar cercano o por algo. Sin embargo, en el marco de la transparencia, el día de la reunión con el jefe de bloque de Pachacuti y el ministro de Gobierno se planteó el espacio de la vicepresidencia para Pachacuti y el espacio de lo que corresponde a la comisión, es decir, la presidencia de una de las comisiones, es decir, la de educación. Adicional, obviamente, la posibilidad de coordinar acciones en el marco de la agenda legislativa. ¿Qué comentario, si tiene alguno? Ella dice que capaz usted está acostumbrada o algún familiar suyo, no sé, ¿qué le dice? Bueno, yo gracias a Dios tengo un largo recorrido y no acostumbro a llegar a espacios vendiendo mi conciencia. Jamás yo he tenido que concursar, he tenido que luchar en varios espacios para llegar. Y claro, ahora estoy en la asamblea con un trabajo honesto, sin hacer una campaña sucia y tampoco invertir dinero. Así que no me preocupa, más bien ahí está la prueba. Precisamente ellos se han ido a partir de la negociación de ese espacio, precisamente. Ellos han buscado mantenerse en la presidencia de la comisión, entre otros, y prefirieron coger eso antes que luchar por los derechos de todos y de todas. Más allá de aquello, a mí me daría vergüenza, son parte de la aprobación de 5 leyes totalmente inconstitucionales. Imagínense, y no lo digo solo yo, hay un sinnúmero de juristas, de representantes de organismos internacionales que han cuestionado duramente las 5 leyes que han aprobado, y querer justificar me parece terrible. De todas formas, cada uno es responsable de sus acciones y de las consecuencias de aquello. Muchas gracias. Ha sido Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic, hablando sobre el contexto del momento, lo más importante que tiene que ver con el anuncio de este paro nacional y que vamos a ver con su carácter de indefinido qué futuro nos espera. Ya veremos sobre el camino. Muchas gracias, Mariana, que tenga una buena tarde. Muchas gracias a usted y bueno, ahí seguiremos trabajando, defendiendo desde la Asamblea los derechos de todos y de todas, porque para eso venimos, no para beneficiarnos de algún espacio y punto, sino para ser la voz de los 18 millones de ecuatorianos que todavía están sumidos en la pobreza, en la desigualdad, sin poder acceder a la salud, a la educación, al empleo, entre otros. Una buena tarde y muchas gracias. A usted, gracias por haber estado aquí y, en fin, haber dado esas reflexiones a propósito de lo que se avecina con el anuncio del paro nacional. Bien, 18:31. Ahí tienen ustedes las opiniones de gente experta que conoce y domina estos temas. Y bueno, hay muchos elementos a considerar. Vamos paso a paso para no adelantarnos, pero realmente hay tantos elementos, tantas aristas que la verdad genera una incertidumbre de qué mismo va a pasar en el país a propósito de todo lo que está sucediendo. Por ahora, cuando son las 18:32, no tenemos... pensé que había algo más pendiente. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.